Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo online CryptoCup. Todavía nos situamos en la segunda jornada, aunque en estos momentos va a empezar la tercera. En el momento que recibáis el vídeo ya estaremos a mitad de partidas, pero no obstante nos da tiempo a meter esta partida muy interesante con un final en el que Caruana somete el alfil de Anish Giri y de alguna manera se queda en una posición pues prácticamente sin poder realizar ningún movimiento, o de alguna manera podríamos decir que muy pasiva. Por lo tanto, Caruana, que había ido de menos a más en estas dos jornadas, y Anish Giri justo lo contrario, ya que de alguna manera fue el dominador de la primera jornada y también de las primeras partidas de la segunda. Por lo tanto, ya en el tablero este E4 por parte de Caruana, que no se me olvide, pongo ya cómo ha quedado la clasificación, creo que ahí se ve bien ya, de estos 16 jugadores tras las primeras dos jornadas, y hoy pues comienza la jornada número 11. Por lo tanto, vamos con la partida con este E4 por parte de Caruana, con lo que Anish Giri responde con E5. Vamos a entrar en la apertura española Ruy López tras estos movimientos. Aquí está con el alfil en B5 y tras A6 entramos en la defensa Morphy. Se está atacando el alfil, este se retira, caballo F6 y tras estos movimientos enroque en corto. Todo muy estándar. B5 se ataca al alfil. Este alfil es muy poderoso para las piezas blancas, sobre todo porque en caso de que se enroque en corto, pues ejercería mucha presión sobre el punto de F7 y el enroque del rey enemigo. Por lo tanto, tras estos movimientos, alfil C5, C3 con la idea de lanzar un D4 para controlar el centro. C3 aprovecha las blancas para apoyar a este peón central, y en caso también de que las negras jueguen un caballo A5, por ejemplo, estarían atacando el alfil de B3 y este se puede refugiar en C2 para evitar el cambio del alfil por el caballo. La partida tras estos movimientos continúa con un D6, aquí viene esta ruptura central con D4, decide no capturar, ya que si no las blancas mantendrían un potente centro de peones y finalmente el alfil se tendría que retirar. Por lo tanto, tras este movimiento el alfil se retira a B6 y la partida continúa con nueva jugada de desarrollo, alfil E3 para cimentar este punto de D4 y enroque en corto por parte de Anish Giri. Tras estos movimientos se juega H3, se controla esta casilla, evita que el alfil de casillas blancas pueda ocupar esta diagonal y así clavar el caballo, ya que con esta ruptura que vemos aquí en D4, pues el caballo, o en caso de estar el alfil en G4 o H5, el caballo no ayudaría a la defensa de este punto D4 por estar clavado por la acción del alfil sobre la dama. Por lo tanto, tras estos movimientos, todo muy estándar, torre E8, caballo B en D2, en algunas posiciones de la apertura española es típico jugar también un torre E1 para traer el caballo a F1 y G3, y ambos caballos aquí incluso pueden atacar o tocar o controlar el punto de F5, uno vía G3 y el otro vía H4. No obstante, son líneas que vamos a ver si se van entrando en ellas. De momento Anish Giri juega este H6 también para dar un aire al rey y evitar que este alfil o que el caballo puedan ocupar esta casilla de G5, y tras estos movimientos aquí viene este torre E1 y primeros cambios. E por D4, C por D4 y tras ese movimiento caballo B4. Caballo, como habíamos comentado, también podría haber venido a A5 tocando el alfil, aunque en esta ocasión Anish Giri decide llevarlo a B4. Más que nada el movimiento de este caballo en ambas casillas puede ser para permitir la ruptura o el avance del peón de C. Además, como vemos, este caballo podría saltar a D3 molestando la torre de E1, y vamos a ver si en este movimiento Fabiano Caruana lo permite, y parece ser que sí, ya que tras estas jugadas se juega D5, permitiendo que el caballo pueda saltar a D3. Anish Giri lo aprovecha instantáneamente, se tiene que retirar la torre de E1 y esta se lleva a E2.
Tras estos movimientos se juega caballo h5, quizás la idea aquí de Anish Giri es colocar este caballo en f4, estaría defendido del ataque del alfil por el caballo de d3 y también de alguna manera pues estarían controlando o tocando la torre en ambas casillas. Por lo tanto, algo tiene que hacer al respecto Fabiano Caruana, y aprovechando que se había jugado este d5, se ha abierto la diagonal alfil por b6, b por c6 y tras c por b6, perdón, y tras estos movimientos la partida continúa con este torre e3. Tras estas jugadas se juega en la posición caballo por b2, quizás podríamos pensar ahora en jugar este caballo f4, pero tras este movimiento quizás las blancas tienen este dama b1, por un lado controlan el punto de b2 y también están atacando hasta en 2 ocasiones este caballo de d3, por lo tanto podría haber un torre por caballo y posteriormente perderían 2 caballos o 2 piezas menores las negras. Por lo tanto, tras este torre e3 va directamente por este punto que está todavía sin defender, caballo por b2 y la partida continúa con dama c2. De alguna manera, como vemos, se ha infiltrado el caballo en esta posición, pero Caruana va a recuperar el peón que tiene de menos en breves momentos. De momento en la posición se juega caballo c4, alfil por c4, peón por y tras dama por c4. Aquí está la recuperación del peón que estamos hablando y tras estos movimientos la partida continúa con un b5. Se está atacando a la dama, esta se retira a d4, una casilla muy propicia en la que la dama está centralizada, y aquí viene este caballo f4. Quizás la idea es llevar el caballo a g6, primero se juega en la posición torre a e1 doblando torres, aquí viene este caballo g6 y tras estos movimientos la partida continúa con e5. Como vemos, Caruana ya empieza a atacar en el centro, tiene sus piezas mucho más activas, ha tenido Anish Giri muchísimo movimiento con sus 2 caballos y de alguna manera tiene piezas que todavía no ha desarrollado, especialmente la torre en a8 que todavía está sin activar y este alfil de casillas blancas que de momento no tiene mucho recorrido, digamos, ¿no? Por lo tanto, tras este 5, d por e5, aquí vienen bastantes cambios entrando o llegando prácticamente a un final en el que se cambian, como vemos, los peones, los caballos y también incluso las torres. Por lo tanto, se genera este peón pasado y también aislado, en el que Fabiano Caruana obviamente pues va a intentar llegar hasta la coronación. Y aquí es el momento del que comentábamos con este alfil que, como vemos, Anish Giri ahora lo desarrolla a d7, no siendo una casilla muy propicia. Como vemos, no puede venir a ninguna de estas casillas, ya que todas están, tampoco puede venir así, no, tampoco puede venir a estas casillas, ya que todas están controladas o bien por los peones o por esta torre, por ejemplo, en f5, y tampoco, o de alguna manera, no sería una buena casilla, aunque a priori lo parece, llevar el alfil a b7. Vamos a ver rápidamente qué podría pasar, y aquí las blancas simplemente jugarían d6 metiendo muchísima presión en la posición, y si dama d7 este caballo pues se podría llevar hasta e4, quizás a b3, y con la idea de llegar hasta c5, como vamos a ver en la partida, pues en esta posición estaría tocando ambas piezas y las blancas ya estarían con bastante ventaja. Por lo tanto, finalmente este alfil Anish Giri decide desarrollarlo por la casilla de d7 y tras este caballo b3, como comentamos, para llevarlo el caballo a c5, la dama primero se retira a f6. Como vemos, está clavando a la torre de e5. La partida continúa por parte de Fabiano Caruana tocando este alfil, caballo c5, torre de 8 para defenderlo, una posición muy pasiva, y tras estos movimientos se juega dama e4 en la posición. Ya se retira la dama de la clavada y en esta posición se juega un g6. Aquí hay que tener en cuenta que en caso de hacer un movimiento en el que no esté, por ejemplo, pues este g6, vamos a ver lo que pasaría si, por ejemplo, las negras, con tal de ganar un poquito más de espacio, por ejemplo, juegan este a5, aprovechando además que hay un 2 contra 1, como vemos en la posición. Prácticamente es perdedora, ya que tienes este caballo por d7,
Para recuperar el caballo, que además ataca a la dama, lo capturas con la torre y aquí hay mate directo en E8 con la torre y la dama cubre la casilla de salida del rey. Por lo tanto, con bastantes problemas, Anish Giri en una partida muy rápida se juega este G6. Es verdad que se debilita la estructura de peones, pero por otro lado, pues el rey ya tiene donde respirar, ¿no? Tras estos movimientos se juega en la posición este movimiento por parte de Fabiano Caruana, siendo G4 de alguna manera todavía controla más al alfil de casillas blancas, al alfil negro de casillas blancas, que como vemos quizás podría venir a esta casilla ahora que se ha jugado un G6. Otra posibilidad para las blancas en la posición quizás podría ser jugar ahora sí este dama de 4, aprovechando que la dama negra ahora está sin defender. Debido a este movimiento ya el peón no defiende en F6, por lo tanto aquí podría venir este jaque y posteriormente la captura de la dama, pero lógicamente también este rey entraría en juego. Por lo tanto, tras ese movimiento quizás el rey se podría quitar en esta posición a H7 y de alguna manera pues no habría jaques, ¿no? No obstante, vamos a volver a la partida en el que tras este G6 ocurre este G4, limita todavía, como decimos, si cabe aún más a este alfil bastante torpe, ¿no?, de casillas blancas, y tras estos movimientos se juega este rey H7 en la posición, torre 7 tocando al alfil por 2 veces junto con el caballo, por lo tanto alfil C8. Tiene un total control Fabiano Caruana de la posición, torre C7 y tras este movimiento la partida continúa con un rey G8. Es verdad que hay que quitar el rey de esta séptima fila de las blancas o la segunda de las negras, ya que en algún momento también podríamos pensar en hacer alguna jugada tipo caballo E6, aprovechando que este peón de F7 no podría capturar ya que estaría clavado. Por lo tanto, de alguna manera muy fácil, ¿no?, parece la partida para Fabiano Caruana de un principio a fin. Esta continúa con rey G8, como decimos, yendo a la primera fila. Y tras estos movimientos se juega rey G2, mejorando la posición del rey, H5 también buscando algún tipo de cambio de peones, y tras estos movimientos continúa la partida con dama F3. Fabiano Caruana quiere eliminar las damas, está en una posición ventajosa y de momento tras estos movimientos se juega rey G7, caballo E4 tocando hasta en 2 ocasiones la dama y de alguna manera está obligado a cambiarlas Anish Giri, ya que en caso de que se retire la dama pues tendría que dejar de defender este punto y como vemos el ataque es doble por parte de la dama y la torre. Por lo tanto el siguiente movimiento es dama por F3 jaque, rey por F3 y tras H por G4 jaque vemos que se cambian algunos peones y la partida continúa finalmente con este alfil de 7. Como vemos nuevamente el alfil prácticamente no tiene jugadas de desarrollo, simplemente este alfil en D7, no podemos capturar por supuesto este peón ya que nos está cayendo el alfil, ¿no? Por lo tanto se juega este alfil de 7, pero tras caballo C5 nuevamente hay mucha presión sobre este alfil, hasta 2 piezas lo están atacando y aquí la partida continúa con este alfil por G4 jaque. Por lo tanto, de alguna manera se quita esta molestia que Anish Giri ha estado arrastrando durante toda la partida y a cambio va a conseguir 2 peones, uno el que está capturando ahora y el segundo que es este, que es el que va a caer. Aquí podríamos pensar en mantener un poquito la posición y retirar el alfil a C8, pero por ejemplo tras un D6 pues la torre está sin o no puede capturar nuevamente ya que caería el alfil como acabamos de ver y también este D7 está llegando ya, por lo tanto el caballo y la torre defienden la posición y de alguna manera pues estarían perdiendo la partida más fácilmente. Por lo tanto se juega este alfil por G4, se entrega el alfil a cambio de capturar estos 2 peones y la partida continúa con este F4, hay un 2 contra 1 como vemos tanto en el flanco de rey como en el flanco de dama a favor de las negras, por lo tanto de alguna manera hay que rematar la partida. Esta continúa con rey H6. Aquí podríamos pensar en jugar un torre de 2 activando la torre, atacando el punto de A2, pero nos podríamos meter muy fácilmente en problemas para las piezas negras. Podría venir este caballo E6 jaque aprovechando que este peón está clavado
Y aquí la línea podría continuar con rey F6 y caballo G5. Ahora el problema lo tienen las negras en esta casilla de F7, ya que hay mate en caso de torre por F7. Por lo tanto, en esta posición se podría jugar rey G7 para escapar. No obstante, la torre captura un primer peón y tras retirar al rey a la última o a su primera fila, pues la partida podría continuar con torre F6, ataque sobre los dos peones y si torre en esta posición, un momentito, y si torre por A2 defendiendo al menos el peón de A6, pues estarían en bastantes problemas las negras, prácticamente sin movimientos. Se tiene que retirar o bien a F8 o a H8, mejor a F8 ya que aquí estaría bastante arrinconado el rey, pero de todas formas les daría el tiempo a las blancas para buscar la coronación y de alguna manera están perdidas en la partida o en esta posición las piezas negras. Por lo tanto, no se opta por este torre D2 y se juega este rey H6. Tras estos movimientos, la partida continúa con rey F3. La idea es activar el rey y traerlo a la partida o al centro del tablero. Esta continúa con F5 y tras rey E3, ya no puede ir directamente a E4, se juega este torre D6. Como vemos, hay un ataque sobre el caballo sobre el peón de A6, se defiende en una ocasión, pero Fabiano Caruana, tras jugar torre A7, hay doble ataque sobre dicho peón. No obstante, esta partida continúa con este torre C6 atacando al caballo. Lógicamente la torre no puede capturar ya que caería el caballo y aquí se juega en la posición rey D4. En caso de capturar con el caballo el punto o el peón de A6, hay posibilidad de tablas para las negras, ya que tras torre C3 jaque y rey D4 amenazando a la torre, esta se puede retirar a A3 amenazando para capturar el peón de A2 y también clavando a este caballo de A6. Por lo tanto, siguiendo un poquito más con la línea, se puede jugar incluso este rey C5, torre por A2 y tras jugarse, por ejemplo, un torre A8, la máquina da tablas. Por lo tanto, no podría, tenía que tener cuidado Fabiano de Caruana de no perder la ventaja que está teniendo en la posición. Se juega en la misma este rey D4 y tras estos movimientos torre D6 con jaque y rey E5. Por lo tanto, Caruana, sin ninguna prisa para capturar este peón, en esta posición abandona a Nizhgiri, ya que siguiendo un poquito con la línea, pues podríamos jugar, por ejemplo, en esta posición este torre C6 atacando al caballo y tras un caballo E6, por ejemplo, pues jugar en la posición un B4, por ejemplo, para avanzar ya este peón. El peón de A6 de momento está avanzado, está defendido y tras estos movimientos quizás un caballo G5 amenazando mate con la torre en H7 y de alguna manera pues las negras están perdiendo la partida. No se hace en pocas jugadas, por lo tanto en este sentido termina aquí esta partida. Fabiano Caruana, que ha cogido bastante fuerza en las últimas partidas, también como vimos ante Alan Pichot, que aunque Alan tuvo ese momento llevando a la dama y al rey de Fabiano Caruana pues allí a la esquina del flanco de rey, pues tuvo sus opciones. No obstante, Fabiano Caruana pues lógicamente ahí está prácticamente clasificado para esta tercera jornada. No obstante, próximas partidas veremos lo que pasa. Un saludo y vamos hablando. Chao.